Bueno, con estas ecuaciones que nosotros trabajamos, la idea es ahora modelar eh, esto evolucionando en el tiempo. Es decir, esas ecuaciones que nosotros obtuvimos, la idea es ahora ponerlas a evolucionar en el tiempo, de tal forma que nosotros podamos ver cada uno de los valores, digamos, de los valores que toman las diferentes variables a lo largo del tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una tablita en donde especifiquemos las condiciones iniciales y los parámetros. Entonces tenemos esta tablita acá. Entonces fíjense, coloqué acá condiciones iniciales que está en amarillo y acá tenemos el tiempo inicial, la posición en X y en Y. Yo coloco 0.5 en X y en Y 0 unidades en metros y la velocidad en metros sobre segundos para X y para Y. Esas serían las condiciones iniciales y acá también coloqué los parámetros. Entonces tenemos la constante del resorte. Esta constante del resorte me dice a mí qué tan fácil o difícil es de formar el resorte. Si es un valor muy alto, es, digamos, por ejemplo, del orden de los digamos, por ejemplo, digamos, por 10 a la 9 newtons sobre metro. En este caso hay unas unidades que se suelen utilizar, por ejemplo, para el caso de las rocas, que sean unidades de Pascal. Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos acá es cuánta fuerza nosotros necesitamos aplicar para poder deformar el resorte. Entonces, en este caso, para yo deformarlo, digamos, si es un valor muy pequeño, básicamente es un resorte muy fácil de deformar. Si es un valor muy grande, entonces es muy difícil de deformar. O sea, tengo que aplicar una cantidad de energía grandísima. O sea, en este caso, de una fuerza o un esfuerzo. Son términos diferentes, pero para nuestro caso en el resorte sería una fuerza. Entonces, si el caso es muy grande, quiere decir que tengo que aplicar una fuerza demasiado grande para poderlo deformar. Si la constante K es muy bajita, quiere decir que yo lo puedo deformar con una fuerza muy pequeña. ¿Listos? Entonces básicamente ese es el K del resorte. Tenemos la masa que está atada al resorte, la longitud del resorte. Acá es un parámetro de atenuación que nosotros vamos a manejar que se llama B. Pero en este caso pues lo dejamos como 0 y el paso de tiempo, eso es básicamente el tiempo que hay entre cada uno de los diferentes estados que va tomando estas variables que modelan el sistema. Entonces es decir que lo que es la posición y la velocidad la vamos a ir calculando en diferentes pasos de tiempo, que en este caso serían de 0.001 segundos. Entonces con esos valores vamos entonces a construir la siguiente tabla. Entonces acá vamos a colocar el pasado, como lo habíamos visto en el video. Vamos a colocar el presente y acá el futuro. Son los tres estados que nosotros vamos a manejar. Entonces, ¿qué variable vamos a manejar? Vamos a manejar el tiempo, que va a estar en segundos. Voy a colocarlo acá, el tiempo en minúscula. Vamos a manejar nosotros, voy a colocar esto centrado. Vamos a manejar acá la posición, que va a estar en metros. Vamos a manejar la posición en Y, que también está en metros. La velocidad, perdón, acá viene entonces la velocidad en X, que está en metros sobre segundo. Tenemos la velocidad en Y, que está en metros sobre segundo. Necesitamos calcular también lo que son las aceleraciones. Pues acá viene la aceleración, que tiene unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a dejar denotado de esta forma. Esa sería la aceleración en Y. O sea, esta aceleración solamente actúa sobre las componentes X. Y acá vamos a calcular también la aceleración en Y en unidades de metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listos? Ya tenemos posición, velocidad, aceleración. Y viene acá la parte dinámica, que son las fuerzas. Entonces viene la fuerza en X, que tiene unidades de Newton. Y tenemos la fuerza en Y, que tiene unidades también de Newton. ¿Listos? Esos serían básicamente, digamos, los parámetros que nosotros necesitamos. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer es que, como ya tenemos nuestra tablita, ojo con esto, voy a insertar acá una celda y voy a colocarle a esto programa. ¿Listos? ¿Por qué vamos a colocarle a esto programa? Porque estas celdas de abajo es donde nosotros vamos a tener almacenados nuestras ecuaciones. Entonces voy a colocar acá, vamos a combinarlo acá. Y este va a ser nuestro programita. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a coger estas variables de acá y les vamos a poner un color especial. Les voy a colocar un fondo especial. Pongámosle acá un azulito. Y lo mismo acá estas les voy a poner en azulito. ¿Listos? Eso hace, digamos, como referencia a que nuestras variables, digamos, ahí va a estar como toda la parte matemática que nosotros estamos trabajando. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos primero a cargar los valores en la parte acá del presente.
porque nosotros vamos a partir desde el presente y vamos a cargar estos valores que tenemos como condiciones iniciales. Entonces primero este tiempo inicial lo hacemos igual a este, pero antes de darle enter le vamos a dar F4 y vamos a decir que ese tiempo va a ser fijo, es decir, va a ser B3 fijo. Eso quiere decir que cuando yo diga la palabra fijo, eso lo que quiere decir es que nos vamos a hacer referencia siempre a ese valor. ¿Listos? Entonces acá metemos ese valor fijo. Este también lo vamos a meter como fijo, es decir, va a ser igual a este. Y presionamos la tecla F4 para que nos ponga esos símbolos de pesos. Lo colocamos acá. Acá vamos a colocar también el Y. Entonces hacemos clic, F4, Enter. Este de acá va a ser igual a esta celda de acá. Y presiono F4. Y lo mismo ocurre con la otra velocidad. Entonces esto va a ser igual a esta y presiono F4. ¿Listos? Entonces ahí ya cargamos nosotros nuestras condiciones iniciales en el estado que representa el estado presente de mi sistema. Ahora, ¿qué viene? Nosotros como tenemos que calcular la aceleración. Esta aceleración se calcula a partir de las fuerzas. Recordemos que por segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces vamos a calcular las fuerzas en X. Las fuerzas en X en este caso, nosotros como es un sistema masa-resorte, el sistema se calcula con la fuerza que nosotros vimos en el video, que es menos K por delta X. Entonces va a ser menos K, que va a ser la constante del resorte. Miren, la voy a seleccionar acá, presionamos F4 y lo multiplicamos por delta X. ¿Y delta X qué es? Es lo que se deformó el resorte. En este caso hemos visto que lo que se deforma el resorte es la posición X en la cual se encuentra menos la longitud inicial del resorte. ¿Listos? Es decir, cuando la posición coincide con la longitud, el resorte no se ha deformado. Pues porque la masa está ocupando la longitud del resorte y pues el resorte no tiene deformación. En este caso, ahí la fuerza sería 0. Pero si yo lo deformo un poquito más, naturalmente ese C8 puede ocupar una posición mayor a la longitud y naturalmente la deformación va a ser la longitud que ocupa menos la posición que ocupa menos la longitud inicial del resorte. Entonces acá presionamos F4 y le doy Enter. Acá el X, fíjense que no lo coloco fijo, queda C8 normalito, el que coloco fijo es el I3. Le doy Enter. Y la sumatoria de fuerzas en Y, en este caso las fuerzas en Y, acá sería la normal menos el peso, en este caso se equilibran y va a dar 0. O sea que en este caso no hay fuerza en la componente Y. Y ahora vamos a calcular las aceleraciones. Entonces, en este caso, esto va a ser igual. Para hallar la aceleración en X, calculo a partir de la fuerza en X. Entonces va a ser la fuerza en X dividido en la masa. Y la masa en este caso es esta celda de acá, que sería H3. Y la dejo fija. Porque siempre que hablemos de masa nos vamos a referir al valor de esa celda. Le damos Enter. Y bueno, y acá yo puedo correr hacia un lado. Y él me actualiza automáticamente el valor. Entonces fíjense que acá esta queda J8, que sería la fuerza en Y, dividido en H3. El H3 sí me lo mantiene fijo. ¿Listos? Entonces ahí ya calculamos todo lo que es lo del presente. Ahora vamos a calcular el futuro. ¿El futuro cómo se calcula? Hacemos igual a la celda anterior, que sería el presente, más un pasito de tiempo. Un pasito de tiempo sería este delta T, que colocamos acá, y presiono la tecla F4. ¿Listos? Entonces le doy Enter. Y lo mismo puedo hacer con el pasado. Entonces hago igual a la celda presente y le resto un pasito de tiempo, que en este caso va a ser este, manteniéndolo fijo. O sea, sería de T fijo, entonces quedaría acá. ¿Listos? Entonces ya tenemos ahí los tiempos que nos están marcando para el pasado, para el presente y para el futuro. Para el pasado nos toca calcular la posición. Para eso vamos a utilizar la ecuación 1 que nosotros vimos. Y esa ecuación va a ser igual a ¿qué? Decía que era x de t. Recordemos que x de t es el presente. X de t menos delta t es el pasado. Y x de t más delta t es el futuro. Entonces en este caso para el pasado, como es x de t, entonces sería esta de acá menos la velocidad. Como estamos en la componente x, toca con la velocidad en x. Sería la velocidad por delta t. Entonces hago clic acá en delta t. Ese delta t, recuerden, va fijo. Y le sumo un medio de la aceleración. En este caso toca la aceleración en x por delta t al cuadrado. Entonces coloco delta t, que va a quedar fijo, por delta t, que nos va a quedar fijo. ¿Listos? Y ahí ya nos quedó la ecuación. Entonces doy Enter. Ahí ya nos calcula el x y solamente parecen que quedan iguales. Pero si yo agrando un poquito la celda,
nos vamos a dar cuenta que efectivamente él la aproxima, ¿no? Pues como para que quepa en la celda. Entonces toca que tengan cuidado ahí. Revisar el formato de la celda que tome bastantes decimales. ¿Listos? Entonces de acá voy a coger esa celda, la arrastro hacia el lado y él me calcula automáticamente la componente Y de la posición. Entonces si nosotros revisamos, miren, depende del Y de T, que sería esta celda, menos velocidad, que sería el F8 por el delta T, más 0.5 de la aceleración, en este caso es la aceleración en Y, por delta T al cuadrado, y el delta T quedó referenciado con K3. O sea que ahí, hasta ahí ya pudimos meter nosotros las variables que necesitamos del pasado. Ahora vamos con las del futuro. ¿Cómo calculamos las del futuro? Entonces hacemos igual a el X de T, perdón, es 2 por X de T, ¿cierto? Entonces sería 2 por este valor, menos el X de T menos delta T, es decir, el pasado. Y a eso le vamos a sumar la aceleración, pero entonces tiene que ser la aceleración en X, porque estamos en la componente X, por el delta T. Entonces hacemos clic acá en delta T, ese lo vamos a dejar fijo, por delta T. Recuerden que acá yo coloco 2 veces delta T, pues porque es delta T al cuadrado. Hago Enter y ahí él ya nos calculó la nueva posición. Y acá entonces sencillamente arrastro hacia el lado y él me calcula automáticamente la del Y. Verificamos que estén bien calculadas, miren. Sería 2 veces Y en el presente, que sería la D8, menos la del pasado, que sería D6, perdón, D7. Y le sumamos la aceleración, que sería H8 por delta T cuadrado. Ahí está bien la ecuación. Ahora vamos a meter la de las velocidades. La de las velocidades va a ser igual a velocidad en el tiempo T, como estamos en la componente X, sería esta de acá, más la aceleración, en este caso sería la aceleración en X, por el tiempo. Entonces el tiempo va a ser este de acá y lo mismo, lo dejamos fijo, solamente el delta T. Le damos Enter. Y bueno, ya puedo arrastrar acá y calculo la Y. Miramos que nos haya quedado bien calculada. Va a ser F8, que sería la velocidad en Y, más aceleración en Y, que sería H8 por K3, que sería el delta T. Listo. Ahí ya nosotros tenemos este programita. Lo tenemos ahí ya metido. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear las macros para poder trabajar con esa simulación. Entonces, antes de eso, lo que vamos a hacer es que vamos a guardar nuestro archivo. Le vamos a dar guardar como. Y yo lo voy a guardar como simul, pero ojo acá, viene una parte bastante importante, y es que lo tienen que guardar como libro de Excel habilitado para macros. ¿Listos? Tienen que darle habilitado para macros, porque si no, ahorita al crearlas nos va a formar un problema. ¿Listos? Entonces le doy guardar. Acá yo ya tenía creado este archivo, entonces le voy a decir que me lo reemplace. Y entonces por ahora ya tenemos esta primera parte del código. ¿Listos? Lo que vamos a hacer ahora en el siguiente video es crear las macros. Espero que les haya quedado claro hasta el momento y vamos con la siguiente parte en el siguiente video. Muchas gracias.